Al caminar por los senderos de las reglas congas del Palo Mayombe, nos encontramos infinidades de obstáculos que solo se vencen conociendo esta religión. Es cierto que estos ganguleros a través del tiempo van obteniendo conocimiento y esto, como hemos dicho, no se aprende de hoy para mañana. Muchos engueyos o pinos nuevos o tatas nuevos que están en esta religión, muchos de ellos se han apartado porque no pueden obtener los conocimientos que ellos quisieran para poder hacer sus munanzos congo o simplemente para trabajar a cualquier persona, ya que siendo brujo, esta religión es muy lucrativa, no solo en Cuba, sino aquí en los Estados Unidos y en otros países, aquí donde las personas desconocen totalmente el fondo verdadero de estas artes. Cuando trabajamos con mamá Umbo o madre agua, como es conocida normalmente, esta identidad se representa en un bulto negro como alrededor de 2 metros o metro y medio, donde tiene tarro, tiene cabeza, tiene pie, tiene mano, tiene ojos y no camina, sino rueda. A los que son videntes que han visto esta identidad, le temen, ya que es una identidad muertera. Se dice que están todos estos muertos en una bola, pues son los muertos que han dado su caída en el mar. De esta forma, muchas veces cuando se trabaja con esta identidad y utilizamos para embotellar un espíritu, cuando se embotella un espíritu, hay que pasar al espíritu y ponerle en la botella 3 dedos de entumbo, alcohol, y amarrarlo con una hoja de maíz, y así se embotella el espíritu, después cubriendo esa botella con un paño negro, poniendo signos. Muchas veces esa botella es enterrada en el cementerio, es llevada al mar, entregándosela a mamá Umbo, y estos espíritus cuando se cogen y se embotellan y se entregan a mamá Umbo, muchos de ellos tiemblan y se arrepienten del mal que han hecho, ya que si lo tira al mar nunca más regresa a la tierra y es cogido, como dice, por ese monstruo. Las representaciones son diversas y el modo que tiene el gangulero de trabajar se remonta a cientos de años. Estas firmas que ustedes están viendo aquí son sacadas de la cartilla del Tatiraca, antes nunca vista por nadie, a pesar de que existen sus similitudes donde los ganguleros realizan ciertos trabajos. Podemos ver aquí como especie de una mata. Esto representa Isasi Sasi 7 rayos, es una palma partida por el rayo. Las cruces representando al propio ensamble, al dios de las buenas artes. La tinaja representando a la propia mamá Umbo, madre de agua. Si bien hemos pintado un docking, ya que ella muchas veces trabaja para hacer el mal, si el palero la utiliza para eso. Es muy temeraria, ya que cualquier yayi o moana puede tener una tinaja, si nunca puede tener una enganga, a no ser de que sea vieja y le falte el periodo, y entonces pueda recibir realmente una enganga. Es cierto que las mujeres no deben tener enganga, ya que son espíritus hombres, casi los que habitan en esos fundamentos, y pueden tener el acto sexual con ella cuando ella duerme y así perjudicarla vaginalmente.
cuando pintamos estas ñocas en representación de un garabato donde Cubayén de San Lázaro va a jugar una parte importante. Si bien podemos ver las flechas que representan a Mamá Chola, la caridad del cobre. De este modo, hacemos un paréntesis y dividimos la firma en dos espacios donde se va a trabajar diferentes identidades en una sola firma, donde imploramos directamente con Mamá Umbo o Madre Agua, y a la vez con esta flecha estamos invocando de este lado de los círculos que tiene esta flecha, estamos invocando a Mamá Chola, pero de estas flechas que son similares a esta, pero con bisongos o cruces, estamos llamando a Guatarián, Bauchosi, San Norberto, el cazador que siempre dan el blanco. Si bien este trabajo puede ser utilizado para limpiar letras de justicia, también pueden ser utilizados para limpiar el encombo o limpiar el cuerpo de la persona, dando así el poder necesario, limpiando los escollos que pueden tener. Si bien hacemos círculos, pueden ser 9, vamos a poner por el camino de centella y a la vez representamos con 5 ceros, representando a Mamá Chola, la caridad del cobre, donde están representados en estas ñocas o 21 o serpientes. Queremos explicar esto de una forma sencilla, a pesar de que se va complicando cada vez que usted hace más firmas y expresando directamente lo que es esta religión, sin cuentos, sin mentiras, sin mucho lío, ni muchas cosas, de que la flechita, de que la puntica de la flechita, ni que la rayita, ni que los piececitos de la flechita, todo eso es un cuento. Atiendan a esto porque esto es lo verdadero. Y cuando un gangulero ve esto, sabe que lo que se está haciendo es algo directo, que es palo mayombe. No es un cuento. Esto no se crea, esto está escrito por cientos de años. Siempre damos estos lujos de detalle para que las personas no se confundan de otros videos que están poniendo de Patipén bajo signo, que son un fraude, totalmente un fraude. Yo muchas veces, cuando veo estas cosas, creo que las personas en esta religión se vuelven también locos. Hay muchos locos en esta religión que están obsesados en estas manifestaciones y creen de verdad que lo que ellos hacen es lo verdadero. Yo puedo decir con claridad y sinceridad y honestidad de que lo que están haciendo es una mentira. Si pasamos más lejos de estas manifestaciones, entre los caminos que podemos hacer, entre las escaleras al tiempo, nos remontamos a cientos de años atrás, donde esta religión nace primero en un hueco en la tierra, ya que no permitían a los esclavos realizar ni quinas ni danzas religiosas, ni rituales que tuvieran que ver con sus dioses que fueron traídos desde el África. Cuando nos remontamos a esta religión tiempos atrás, podemos decir que esta religión fue tomando parte del africano en Cuba, ya que esta religión después fue hecha en cuero de chivo, las engangas construidas en cuero de chivo. Después del tiempo que pasó, de los años que pasaron, esta religión fue tomando forma y fue construida en musiteto, en troncos de árboles. Muchos de estos fundamentos fueron construidos en caparazones de
Jicotea. Todo esto se fue descontinuando. Después se dice que eran construidas las engangas en calderos donde se cocinaba para que nunca faltara la comida al palero. Después de muchos años se representó el caldero de 3 patas, donde jugó una parte importante Siete Rayos Sarabanda, donde unen los tratados, porque los paleros de Ngangan Docking estaban acabando con otras engangas. Y la guerra era muy fuerte. Unen estas dos identidades para que estas identidades pudieran combatir o pelear con las engangas no cristianas judías, porque existían muchos africanos que no estaban de acuerdo de poner el crucifijo en la enganga, porque estos dioses lo habían esclavizado, habían separado a sus familias y los habían matado. ¿Cómo el africano iba a pensar en esos dioses de que habían traído los blancos? Hoy en día existen muchas engangas que no tienen crucifijo. Se dice que esta controversia y este temor lo tuvo Petit Chambé, al cual empezó a quemar cuando construía las engangas oraciones que hoy en día siguen quemándose, oraciones cuando se construyen engangas cristianas. El temor a los brujos no cristianos trajo consecuencias y mezcla en el cristianismo, en esta religión, utilizando las cruces. Muchas veces los paleros utilizan cruces en las patipembas o signos, pero no usan el crucifijo en la enganga, a pesar que todas las engangas son cristianas y judías a la vez. Se dice que muchas veces cuando estaban trabajando estas engangas tenían el crucifijo para que los mayorales vieran que ellos estaban utilizando la cruz en su religión, pero verdaderamente cuando salía el mayoral sacaban la cruz o la viraban al revés alante de la enganga. Cuando trabajamos de esta manera en la imploración de Lucero Monte, Leguá, la luna, vemos que hay una carabela abajo, que esto ya está representando a Lucero Monte, Leguá, el Cuyo, utilizando las flechas de Guatarián Bochosi para limpiar caminos que tienen que ver con la justicia alante de Mamá Umbó, ya que puede con sus aguas limpiarlo todo o llevárselo todo. Pintamos los remolinos o signos en forma de espiral, donde trabaja también Centella, la dueña de los espíritus. Podemos ver que al lado de esta carabela más grande está el signo de espiral o el remolino que nos está representando a Centella, la dueña de los espíritus, una de las identidades más poderosas, muertera que existe, utilizando signos de 7 rayos, que es la flecha donde el palero comienza en bisongo y termina en bisongo. Si comienza en 0, termina en 0, pero la firma de 7 rayos comienza en cruz y termina en cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marcando 7 la letra de 7 rayos y Sasi, Santa Bárbara bendita. Al crear todo tipo de signos, nos damos cuenta que hacemos como especie de un cuadrado en la propia firma, que esto nos está dando el aporte de que estamos trabajando con Mamá Umbó, la Virgen de Regla o Madre de Agua. Un salam aleikum para todos los tataitas allá y en Gueyo, esperando que este tiempo que se nos está agotando podamos enseñar otra cosa en el próximo programa.